Luis Carlos Sotelo. En el siguiente video vamos a analizar e interpretar los datos en la exploración del subsuelo, cálculo y diseño geotécnico para la cimentación del almacén Villarrío, Bogotá. Bueno, las indicaciones generales de la norma sismorresistente y su cumplimiento relacionado con el estudio de suelos planteado. La norma sismorresistente del año 2010 en su título H nos habla de los estudios geotécnicos. Los estudios geotécnicos también deben ser dirigidos y avalados por ingenieros civiles. En algunos casos puede ser o con 5 años de experiencia o que sean con posgrado en geotécnica. De acuerdo a la información previa que encontramos en el estudio de suelos al análisis, corresponde a un estudio de suelos definitivo. Cuenta con los aspectos descritos en la norma sismorresistente del 2010, según su capítulo, tales como información del proyecto, del subsuelo, análisis geotécnicos, recomendaciones de diseño y de construcción. Con respecto al número de sondeos y profundidad de los mismos, en la norma sismorresistente encontramos una tabla donde se clasifican las edificaciones o construcciones por categorías. Para el caso del estudio que corresponde es una categoría media. En esta categoría la profundidad mínima de los sondeos es de 15 metros y el número mínimo es de 4 sondeos. Entonces en el estudio encontramos que esto cumple. ¿Qué menciona la norma al respecto? Que en los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro en los primeros 5 metros de profundidad. A partir de esta profundidad, en cada cambio de material o cada 1,5 metros del sondeo se deben tomar las muestras. Encontramos en este estudio, en los perfiles, que no cumple a cabalidad, sí, pero es muy posible que sea respecto al tipo de método que utilizaron para la recuperación de las muestras, siendo el ensayo de penetración estándar. La zonificación sísmica y los parámetros del sismo. El estudio suministra la información de respuesta sísmica según el tipo de depósito para la zona de influencia del proyecto. Esta información la encontramos en la norma sismorresistente en el capítulo A, que nos indica en una serie de tablas donde se obtienen los valores de diseño según los niveles de amenaza sísmica. Aquí en la diapositiva observamos cuáles son los factores de amenaza y aquí encontramos los valores dependiendo el tipo de depósito del suelo. Hay cosas que nosotros observamos que no se tienen en cuenta. De hidrografía sí aparece su información correspondiente, pero factores de clima, temperatura y precipitaciones, riesgos de erosión o por inundación no se mencionan. La susceptibilidad a la licuación. En cuanto a los ensayos de laboratorio, observamos que se determinan solo las propiedades básicas mínimas de humedad y clasificación. No se determina peso unitario debido a que las muestras obtenidas son por el ensayo de penetración estándar. La norma menciona que este método aplica en suelos granulares. Los resultados de los ensayos nos muestran que en los sondeos se encuentran capas de materiales cohesivos a las cuales se debe determinar el valor de la resistencia mediante ensayos de compresión, obteniendo también de estas el peso unitario. Observamos que no se hace identificación de los suelos expansivos como lo menciona la norma sismorresistente en el título H. Se puede observar que esta información con los resultados obtenidos del límite líquido y índice plástico la podríamos obtener, ¿sí? El potencial de expansión según la norma está clasificado en 4 aspectos, que es muy alto, alto, medio o bajo, como lo observamos en la tabla. Cualquiera de estos ensayos nos permite obtener ese potencial de expansión en los suelos cohesivos. Las condiciones de diseño y ecuaciones de diseño. La norma sismorresistente nos menciona que debe existir un equilibrio entre las presiones de contacto y las fuerzas internas de la subestructura y de esta a la superestructura, asimismo que los asentamientos y deformaciones diferenciales sean de magnitud admisible. Estas condiciones son tenidas en cuenta en el informe de estudio. Por tal razón se recomienda conformar un terraplén logrando homogeneizar el comportamiento del suelo de fundación. Esto para el caso de las primeras capas que se encuentran en los perfiles que menciona que son rellenos y capa y materiales cohesivos como arcillas y mezcla de ellas con arenas y gravas. La capacidad de soporte del suelo se calculó de acuerdo con la ecuación general para la capacidad portante de la propuesta de Meyerhoff. Aquí encontramos la ecuación, la capacidad portante, y aquí nos menciona cuál es a qué corresponde cada literal que encontramos aquí en esta ecuación. La obtención de los parámetros geotécnico, cohesión y ángulo de fricción.
La norma sismorresistente indica que las propiedades mecánicas como resistencia al cortante y expansión y entre otras se determinan mediante procedimientos aceptados de campo o de laboratorio. Para el caso del estudio se determina la resistencia al corte por correlación a partir del N60. En estas tablas a continuación se muestran los resultados obtenidos, pues aquí se lo observamos como una parte para el sondeo. También por medio de este ensayo de penetración estándar con ecuaciones de correlación obtenemos la presión efectiva a la profundidad de cálculo, obtenemos los valores del peso unitario, obtenemos los valores de la cohesión y el ángulo de fricción como nos entregan la información en el informe. Bueno, en los análisis de los perfiles estratigráficos nosotros realizamos comparación con los perfiles de los registros de los sondeos. Este corresponde a la sección transversal de los sondeos 1 y 2. Entonces, en la parte izquierda observamos el perfil que ellos nos proponen y en la parte derecha este es el perfil que nosotros proponemos observando los datos que están en los registros. Encontramos diferencias por lo menos en que lo que es un estrato de una arcilla de alta y de baja plasticidad, que está en color rojo, y aquí que señala la flecha roja, vemos que se presenta este material en todos los sondeos, diferentes profundidades con respecto o espesores de capa. Entonces por eso lo dibujamos aquí. En cuanto a el estrato correspondiente al limo de baja compresibilidad, observamos que en el perfil que ellos nos entregan, este tiene una profundidad aproximadamente de 2,5 metros. Nosotros revisando los perfiles de campo encontramos que son profundidades de hasta 4 o hasta 5 metros en algunos casos. Entonces por eso hicimos el dibujo nuevamente de este perfil con un poco más de profundidad. El estrato que sigue, que es la arena limosa, 3 o 4 metros, pues la arena tiene las mismas características, solo que cambia respecto al contenido de humedad. Para el caso del sondeo 3 y 4 realizamos la sección transversal y tomamos también como base los registros de los sondeos que nos entregan en el informe. Para este caso vemos aquí que no se encuentra o no se toma en cuenta el estrato de la arcilla, ¿sí? Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue adicionar el estrato de la arcilla en el perfil. Lo mismo observamos con las profundidades del estrato del limo de baja compresibilidad. Entonces por eso aquí en donde se encuentra el sondeo 1 y 2 observamos que es un poquito más alto el perfil, o sea, una capa un poco más ancha. Y en la arena limosa lo mismo que en la anterior, encontramos que en la parte de los 2 últimos o 3 metros ya cambia el contenido de humedad de esta. Bueno, de acuerdo a estos perfiles que nosotros realizamos, tomamos como base perfil. Nosotros nos basamos en este formato que encontramos para diligenciar de una vez la información solicitada y tener como en un solo perfil toda la información registrada de los datos obtenidos en campo y de laboratorio, los diferentes ensayos. Entonces para nuestro perfil propuesto obtenemos aquí que tenemos una capa de 1,80 aproximadamente. Para este caso la arena arcillosa sería una capa de un espesor de 1,20. Después encontramos unas arcillas de baja plasticidad con un espesor de 1,20 también aproximadamente. Después lo que es el espesor de limo de baja compresibilidad con un espesor aproximado de unos 4 o 3,80 metros. Y estos valores que están en amarillo no están registrados en el perfil del estudio como tal. Entonces ellos simplemente para los diseños caracterizaron la arena arcillosa y las arenas limosas que se encuentran de los 5,40 metros hacia abajo. Los obtuvimos por medio de bibliografía. Bueno, el perfil está dividido en 2 partes, ¿no? Aquí por cuestiones de presentación ocupo en una sola diapositiva
Aquí continuamos de los 6 metros a los 15, entonces aquí están los datos referentes a esta capa de arena limosa. Para la clasificación de los suelos tenemos en cuenta los ensayos realizados en el laboratorio. Para este caso vamos a observar los datos obtenidos del análisis granulométrico por tamizado y los límites líquido y plástico. Así mismo como el índice de plasticidad. Como observación tenemos que en el ensayo del análisis granulométrico el diámetro, digamos las porciones mínimas para ensayar dependen del diámetro nominal de las partículas mayores. Entonces, digamos, en este caso de la muestra que ellos toman, se observa que el tamaño de la partícula máximo es de media pulgada, entonces correspondería una masa mínima aproximada de 500 gramos. Aquí observamos que ellos obtienen un peso inicial de 314,5 gramos. En cuanto a la clasificación ASTRO de esta muestra, corresponde para la muestra 1 del sondeo 1, que más del 35% pasa por el tamiz 200, entonces si esto es cierto. Otro parámetro, el parámetro que sigue es que el tamiz que pasa al número 236, mínimo 36, entonces vemos que cumple esa condición también. La siguiente condición es el límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces el límite líquido máximo 40, entonces en este caso está por debajo de 40, y el índice de plasticidad es máximo 10, entonces observamos que el índice de plasticidad obtenido es de 10 exactamente, de subrasante regular según la clasificación ASTRO. Entonces obtenemos que es un suelo tipo A4. Para la clasificación de esa misma muestra en el sistema unificado de clasificación, observamos que el límite líquido, el índice de plasticidad y el límite líquido nos ubica el suelo en la carta de plasticidad como una arcilla de baja plasticidad. Ya de acuerdo a la granulometría, observamos que el suelo se clasifica como un suelo grueso. En este caso el porcentaje que pasa es menor al 50%. Entonces el retenido en el tamiz número 4 tiene que ser menor o igual en esta condición al 50%. Observamos que es 78.2 porcentaje que pasa. Más del 12% pasa al tamiz 200, y por plasticidad obtenemos que nos da una arcilla baja plasticidad. Entonces la clasificación es un suelo SC. Lo repetimos con unas muestras al azar y observamos que las muestras se encuentran bien clasificadas y no tenemos ninguna corrección al respecto. Algo que sí hay que agregar, que nosotros observamos en la descripción de las muestras en los perfiles, es que se describen como lo observamos aquí. Dice que es un relleno areno-arcilloso amarillo con grados de arenisca. Según lo que encontramos en la clasificación visual de los suelos de la norma INVIAS, se puede tener en cuenta más parámetros para describir estos suelos, tales como la forma de las gravas, por ejemplo, la consistencia del suelo, encuentra en bloques, si es una estructura de suelo homogénea, si son lentes. Entonces este tipo de cosas también son importantes a la hora de clasificar los suelos. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Giovanni Hernández Moreno, estudiante de Ingeniería Civil a Distancia del área de Mecánica de Suelos. Mi código estudiantil es D730-4512. Bueno, a mí me corresponde presentar los dos últimos puntos del taller, que son el quinto y el sexto. Bueno, para solucionar el punto 5 se tuvo en cuenta la profundidad, el peso unitario y el coeficiente de fricción. Bueno, primeramente se halla el esfuerzo vertical total, que es el producto del espesor del estrato por el peso unitario seco. Bueno, en segundo lugar se halla la presión de poros, que es la que se presenta por debajo del nivel fresítico. En tercer lugar se halla el esfuerzo efectivo,
que es la diferencia entre el esfuerzo vertical total y la presión de poros. En cuarto lugar, se halla el valor del coeficiente en reposo, conocido como U sub 0, que es igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción. Y bueno, pues en último lugar se halla el esfuerzo vertical horizontal. Para ilustrar mejor el proceso, lo aplicaré todo el paso a paso al primer estrato del suelo. Bueno, comenzamos. Bueno, el esfuerzo vertical total es igual al peso unitario, que es 21 kilonewton por metro cúbico, multiplicado por el espesor de la capa, que son 2 metros, en donde encontramos que 21 por 2 es igual a kilonewton por metro cuadrado. En segundo lugar, podemos observar que no hay presencia de nivel freática por encima del estrato. Por tanto, la presión de poros es igual a 0. En tercer lugar, hallamos el esfuerzo vertical efectivo, que es la diferencia o resta del esfuerzo vertical total menor menos la presión de poros, que para este caso es 43 menos 0, que es igual a 42, como se puede observar en la tabla. Bueno, en cuarto lugar encontramos el valor del coeficiente QO, que es 1 menos el seno del ángulo, seno de 20, que es igual a 0.66, y finalmente encontramos el esfuerzo horizontal efectivo, que es la multiplicación del esfuerzo vertical efectivo por el coeficiente en reposo KO, que para nuestro caso es 42 por 0.62, resultado un valor de 27.72 para el esfuerzo horizontal efectivo, y así se realiza sucesivamente para cada estrato. Bueno, tenemos para el sexto punto, tenemos bueno, inicialmente suponemos una zapata cuadrada de 1.5 metros por 1.5 metros. Seguidamente hallamos el valor a la distancia de la excavación al final del primer estrato, que como se puede observar en la gráfica es de 0,5 metros, que se debe multiplicar por el respectivo peso unitario de dicha capa. Después multiplicamos el valor del peso unitario por el espesor de la capa correspondiente y se la sumamos a la anterior. Finalmente hacemos lo mismo que es en el paso anterior y colocamos
y calculamos de forma aritmética hasta llegar a un valor de presión de 110 kilonewton por metro cuadrado, que es el incremento del 10% de la presión de 100 kilonewton, que es, que es el esfuerzo vertical total, es de 110 kilonewton por metro cuadrado y sabremos que a esa profundidad se cumple el 10% del incremento solicitado en el ejercicio de aritmética que sucede en el siguiente proceso. Bueno, acá como podemos tener el incremento de presión, que es igual a 100 kilonewton por metro cuadrado más 100, esto es kilonewton sobre metro cuadrado, que esto sería por 0.10 igual a 110 kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, como se puede observar, el incremento de presión sucede a 0,5 metros de la excavación. La profundidad es igual a 0,5 metros más 4 metros más 1.65 metros es igual a 6.15 metros. Es decir, que el incremento de presión del 10% sucede a 6.15 metros del punto de excavación. Eso sería como tal la explicación de los dos puntos. Muchísimas gracias.